Muchos de mis alumnos me preguntan si es posible aprender a hablar inglés con películas y series, viendo películas y series. La verdad que una de las grandes ventajas que tenemos con inglés es que es bien versátil. Nosotros podemos aprender a hablar inglés o simplemente a mejorar nuestro inglés con varias cosas de nuestro día a día. Ver series y películas es una de ellas. Sí, nosotros podemos aprender, sobre todo, mejorar nuestro listening y aprender mucho vocabulario con películas y series. Ahora, esto es un recurso. No es que ustedes van a poder hablar inglés y ser fluentes en inglés solo viendo series y películas. Bueno, va a depender. Hay gente que es súper disciplinada y hasta que sí consiga. Ahora, para nosotros, seres humanos normales, esto aquí es una herramienta. ¿Qué quiere decir con herramienta? Así como yo no puedo construir una casa utilizando apenas una herramienta, yo no puedo aprender a hablar inglés apenas utilizando una herramienta. Necesito una serie de herramientas y cada herramienta me va a ofrecer algo, una habilidad. Lo mismo pasa con el inglés. Voy a tener una serie de herramientas para aprender a hablar inglés y escuchar, ver series y películas es una cosa que me va a dar una habilidad cuando yo la utilizo. ¿Ok? En primer lugar, la gente se confunde mucho con eso. Creen que estudiar viendo series o viendo películas es simplemente sentarse en el sofá, comer palomitas y ver la película. No, señores. Ese es un momento del hacer que estamos teniendo, no estamos estudiando. Si yo voy a estudiar, yo me tengo que dedicar, yo tengo que prepararme como si fuera una clase. Solo porque es divertida no quiere decir que no es clase, sigue siendo una clase. Entonces, es una herramienta de estudio y sí, sí podemos aprender a hablar, pero depende de que lo hagamos de la manera correcta. ¿Cuáles son los beneficios? Como ya les dije, nosotros vamos a escuchar el inglés nativo, nosotros vamos a escuchar a las personas hablando palabras, utilizando slangs, regionalismos, y eso es una cosa muy rica a la hora de poder aprender a hablar un nuevo idioma. ¿Okay? Yo he escuchado a mucha gente, ay, a mí no me gusta ver películas en inglés con subtítulos porque se me pierden las escenas que estoy poniéndole atención a los subtítulos, o simple y sencillamente, ay, no me gusta porque no entiendo lo que están hablando. Sí, yo sé que es difícil al principio. La verdad, eso de no entender lo que están hablando, no entender lo que están diciendo, sucede por dos razones. La primera, por las contracciones. Súper normal que nosotros cuando estamos hablando un idioma, cuando somos nativos y hasta los que no son nativos, nosotros hagamos contracciones. ¿Por qué? Porque de esa manera la conversación es más dinámica y eso sucede en todos los idiomas. En inglés sucede mucho con las contracciones. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, ain't. El ain't es muy flexible. Me encanta porque el ain't se puede utilizar para el verbo be, acordándonos que el verbo be conjugado va a ser is, am, and are. Y como lo dije, es para una negación. Entonces, voy a utilizar ain't para am not, is not, are not. Un ejemplo, en vez de decir she is not from New York, voy a decir she ain't from New York. ¿Ok? En vez de decir he has not been here, voy a decir he ain't be here. Y esa es la parte bonita del ain't. Él es flexible. Él no solo utiliza al verbo be, utiliza también al verbo have. Recordando que el verbo have es have and has cuando se conjuga. Y como es negación, el ain't sirve para sustituir a have not and has not. ¿Ok? Y así hay un montón. O sea, las contracciones más comunes que ustedes ya se las han de saber, por ejemplo, el verbo can, yo no digo cannot, digo can't. Yo no digo do not, digo don't. Yo no digo have not, digo haven't. Entonces, es normal tener contracciones en inglés, es normal tener contracciones en todos los idiomas. O a ver, díganme, ¿ustedes nunca han escuchado una contracción en español? ¿Quién nunca escuchó contraer para? En vez de decir para, decimos pa. En vez de decir para allá, yo he escuchado decir para allá. En vez de decir para arriba, yo escucho para arriba. Y la frase que más he escuchado yo, voy para el pueblo. O sea, en vez de decir para él, digo pal. Ay, Chita, yo jamás he dicho pa en mi vida. Sí, tal vez nunca lo hayas dicho en tu vida, pero de que lo escuchaste, lo escuchaste. O sea, sucede. Esas son las cosas que suceden cuando estamos hablando de nativos. Y esas contracciones también son muy regionales, van de cada país, de cada región. Yo cuando estaba en la universidad dividía mi apartamento con un peruano. Y no me acuerdo que estábamos hablando, pero sí me acuerdo que él me dijo ontá. En 20 y muchos años de mi vida yo jamás había escuchado esa palabra, ontá.
Dije yo, mi Dios, ¿qué es onta? Adivinen. Onta es dónde está. Sí, señores, si ustedes no tienen amigos peruanos, les comento, coloquen ese vocabulario en su vida. Onta significa dónde está. O sea, yo pasé de para con pa, que quité solo 2 letritas, para onta, que es dónde está. O sea, contraje 2 palabras y le quité letras a las 2 palabras. Lo mismo sucede en todos los idiomas, también va a suceder en inglés. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esas contracciones? Algunas son enseñadas, como les dije, nadie dice do not, todo el mundo dice don't, pero hay otras que no son enseñadas en las escuelas y es ahí donde es importante que nosotros veamos series y películas porque ellos sí hablan como hablan las personas en el día a día, en la vida real. Entonces voy a ir aprendiendo esas contracciones. Ahora, yo puedo ser negativa y decir, ay, yo no entiendo por qué utilizan contracciones, o yo puedo ser positiva y decir, yo voy a aprender con las series las contracciones, ¿sí? Todo en esta vida tiene un ángulo, todo en esta vida tiene un punto de vista. Y yo siempre he dicho, si nosotros nos concentramos en el lado malo y los magnificamos, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es verle el lado bueno y concentrarme en el lado bueno. Si yo veo una contracción que nunca había visto en mi vida y yo no entiendo, no hay ningún problema. Es la oportunidad que yo tengo ¿para qué? Para aprender esa contracción. Otra cosa que es muy importante de decir es que cuando yo estoy viendo una película, yo no la estoy viendo como la veo una persona normal. Si yo veo una cosa y yo no entiendo, mi gente, estamos en la época de Netflix, estamos en la época de Disney Plus, le damos pausa, regresamos y lo escuchamos. Uy, ¿no entendí otra vez? Le damos pausa otra vez, regresamos y la escuchamos nuevamente. Uy, ¿no la entendí otra vez? Le damos pausa y regresamos. Pero Gita, ¿cuántas veces voy a hacer eso? Las veces necesarias. Si lo tenés que hacer 10 veces, 10 veces lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no estás ahí solamente sentado para ver la película y disfrutar de la película. Estás ahí sentado para aprender a hablar inglés. Entonces, el enfoque es que aprendes el inglés, que aprendes vocabulario, que al terminar esa película, que al terminar esa serie, hayas tenido un aporte positivo en tu vida en inglés, en el vocabulario, en la gramática, en lo que sea, pero que hayas crecido en tu educación, en tu aprendizaje en el inglés, ¿ok?